Sí, vayan poniendo aquí en el chat sus nombres y bueno, lo que le pedí también, por favor, ¿ya? Eh, Buenas noches. El día de hoy vamos a tratar el tema de exploración de la audición, ¿no? Que es el tema que quedaba pendiente. Eh, Al momento, ¿cuántos están desarrollando la práctica? Ya desarrollaron la práctica 3 grupos, ¿correcto? Porque es otorrino, están haciendo 3 grupos, ¿no es cierto? A ver, de los que están realizando las prácticas, ¿qué exámenes se han, se ha realizado o han visto que han realizado, ¿no? Durante sus prácticas? A ver. Evelyn. ¿Está presente Evelyn? De los que han rotado en otorrino, ¿qué exámenes ¿no? de exploración para explorar la audición han realizado o han visto? Por favor, ¿pueden colaborar? Ana. A ver, doctora, un momento, ahorita estoy sacando los grupos que están llevando otorrino para que le puedan responder. Así es, lo que... Es que no me mandó el doctor Ronald. Otoscopia y audiometría, doctora. Dentro de los exámenes, el examen físico es la otoscopía, ¿no? Y para realizar exámenes propios con ayuda de instrumentos, sí está la audiometría, ¿no? Dentro del más conocido. Pero existen otros más y el día de hoy vamos a reconocerlos. Yo sé que ustedes saben, ¿no? Vamos a ver dónde estamos. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, sí, doctora, sí se ve. Ok.
Dentro del más conocido, ¿se escucha así, no? Hola. Sí, doctora, sí se le escucha. Ok. Dentro de lo que es el examen más conocido es la audiometría, ¿no? Es la imagen que estamos viendo. Entonces tenemos pues dos sujetos, ¿no? Un, el, el que está tomando la audiometría y el evaluado, ¿no? Entonces, sí, pues efectivamente es la primera, ¿no? Pero recordemos siempre, ¿no? Que lo que se hace es explorar ese sentido ¿no? de la audición, que sabemos pues que es la captación del sonido desde el pabellón auricular, ¿no? Y ustedes saben que viaja, ¿no? A través de los diferentes núcleos hasta el cerebro, ¿no? La vía de la audición, que ustedes ya la han visto, que inicia en el nervio auditivo, pasa por, ¿no? Los núcleos cocleares, llega a la oliva superior, al menisco lateral, al colículo inferior, al tálamo y a la corteza auditiva. Bueno, dentro de lo que es la exploración, vamos a ver tres grupos. Uno que es la acumetría. Estos son estudios puramente clínicos, es más ¿no? para casos especiales. Con el estudio de, por ejemplo, la acumetría, en casos especiales, por ejemplo, la acumetría fónica, ¿no? Que es la voz hablada o la voz cuchicheada, que lo utilizamos en casos que no tengamos opción ¿no? a otros exámenes. La acumetría con diapasones, tenemos pues el examen de Weber y Rine, el más conocido, ¿no? Para complementar estudios realmente. Y dentro de lo que es la audiometría con equipos electrónicos, tenemos la audiometría de tonal umbral, tenemos la audiometría vocal o logoaudiometría, la audiometría o hipesiometría o timpanometría, y tenemos también la audiometría con respuesta eléctrica o potenciales evocados. Y también tenemos lo que son las automaciones acústicas. Son 60 estudiantes, ¿no? Bueno. Sí, doctora. Tenemos lo que estamos refiriendo a la acumetría. La acumetría utiliza, pues, utiliza unos instrumentos de ayuda, que son los instrumentos llamados diapasones. Estos instrumentos son metálicos que se colocan, pues, ¿no? sobre la parte ósea, ¿no? Y estos hacen una vibración, ¿no? A determinadas frecuencias. Este instrumento metálico está formado por un vástago y dos ramas. Se puede realizar en lugares no tan silenciosos, ¿no? Las frecuencias más empleadas son la de 128, 256, 512, la 1024 y la 2048. Dentro de estas 5, las más usadas son pues la de 512 y 1024. Este examen es, a diferencia, por ejemplo, de lo que son los potenciales evocados, ¿no? Con estímulo bioeléctrico, tanto las automisiones acústicas, estos requieren colaboración del paciente. Esto es, ¿no? Ese es el diapasón. Tiene su vástago, ¿no? Que es de esta porción, y sus dos ramas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los 5, cada uno con está marcado ya cuánto, ¿no? ¿Qué se va a medir? Dentro de la acumetría tenemos la prueba de Weber. La prueba de Weber se localiza el sonido por vía ósea.
En este caso se coloca el diapasón sobre la frente del, ¿no? Frente, puede ser también el vértex o mandíbula del paciente, ¿no? Vamos a encontrar resultados como Weber indiferente cuando ambos oídos perciben igual. El Weber indiferente no significa que esté bien el paciente, simplemente que ambos oídos están, ¿no? Perciben el sonido de la misma manera. Cuando el Weber se lateraliza, uno de los oídos, ¿no? Hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, podemos tener como resultado tres cosas. Uno, lo vamos a encontrar en una hipoacusia conductiva. Va a escuchar el paciente mejor, pero por el oído patológico, porque estamos hablando de vía ósea, ¿no? O también hipoacusia perceptiva, porque va a oír mejor el oído sano. O en las bilaterales, con el oído con menor pérdida. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen, ¿no? Indiferente y lateralizado. Hacia el lado derecho vemos pues que hay una luxación de cadena, ¿no es cierto? Se observa la imagen. Y aquí podríamos estar hablando de una hipoacusia de percepción, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo. Ya sabemos, entonces, la prueba de Weber, indiferente, o sea, ambos lados perciben igual, ¿no? Por ejemplo, esta prueba la hago a veces se hace en pacientes, ¿no? Cuando tenemos dudas, para completar básicamente estudios. Y preguntamos, ¿no? ¿Hacia qué lado escucha mejor? No, doctora, yo lo escucho en ambos lados igual. Entonces es indiferente. ¿No? Y ya la tenemos de conducción, ¿no? Lateraliza hacia un lado. Y también tenemos que escucha en ambos lados, pero un lado mejor. Entonces tenemos una neurosensorial. Así es más o menos como se aplica, ¿no? Este examen de la acumetría. La prueba de Rine, esta consiste en la medición del tiempo de percepción por la vía aérea, ¿no? Y por vía ósea en cada oído por separado. Antes de empezar la prueba, uno pregunta, ¿no? ¿Por cuál oído se escucha mejor? En este caso, en la prueba de Rine, uno explora el peor oído. Empieza por ahí, ¿no? Entonces, lo que se hace es golpear las ramas, ¿no? En una superficie más o menos dura. Usualmente, ¿no? En mi caso, yo uso, ¿no? La porción del codo o la rodilla para causar la vibración ¿no? de las ramas. Entonces, y la acercamos hacia el oído, ¿no? Entonces, y ahí ¿no? Lo que se hace es preguntar, ¿no? Que si escucha el sonido que emite es el diapasón, porque el diapasón es lo que utilizamos para eso, ¿no? Y cuando el paciente manifiesta haber dejado de oír, ¿no? Se pasa a la vía de mayor audición y se continúa explorando el tiempo de percepción. Entonces, primero empezamos por el peor oído, luego cuando dejó de oír el peor oído pasamos al mejor. Entonces, normalmente se percibe mejor por vía aérea. A esto se denomina Rine positivo. Si el paciente percibe mejor por vía ósea, se denomina Rine negativo, lo que indica una hipoacusia conductiva o mixta de ese oído. Entonces, este es lo que les está explicando, ¿no? De que nosotros llevamos el diapasón hacia el oído, ¿no? Y pasamos del mejor oído del peor oído al mejor, ¿no? Entonces vamos preguntando. Entonces en este examen es muy subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos supeditados a lo que el paciente nos diga. Ya podríamos tener falsos, ¿no? Pero bueno,
Y bueno, en este caso es una pérdida, pues, conductiva, ¿no? Porque observamos la luxación de cadena, ¿no? Y en este caso, una pérdida neurosensorial porque no hay, ¿no? No hay ocupación del oído medio, no hay luxación, ¿no? Bueno, estos son ejemplos clásicos de las pruebas de Weber y Rine, ¿no? Por ejemplo, observamos la imagen, ¿no? Y vemos un Weber lateralizado al oído enfermo, un Weber lateralizado hacia el oído enfermo, entonces es un Weber positivo, ¿no? Y es un Rine negativo en el oído enfermo. Entonces estamos frente a una hipoacusia transmitida, de transmisión. Ahora, podemos encontrarlo esto en una mujer joven que empieza a oír mal en un oído durante el embarazo. Podremos sospechar de una otosclerosis o también una otitis media crónica. El segundo ejemplo, podemos tener un Weber lateralizado hacia el oído sano, ¿no? Y un Rine positivo en el oído enfermo. En este caso tenemos una hipoacusia neurosensorial. ¿En qué casos podríamos tener eso? Pues lo que es el neurinoma del acústico. Y en el tercer ejemplo tenemos un Weber lateralizado hacia el oído sano y un Rine negativo del oído enfermo. Entonces estamos ante una hipoacusia neurosensorial. Por un falso Rine. Entonces, eso podríamos encontrar una hipoacusia neurosensorial de larga evolución. El sonido se percibe en el oído sano durante el Rine, pero el paciente no lo distingue. Entonces, este examen de la acumetría es bastante de evaluación clínica para diagnóstico diferencial. Y así tenemos otros diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, en Weber indiferente, un Weber indiferente con un Rine de oído derecho positivo, una audición normal. Weber indiferente, que percibe en ambos lados la vía ósea, y un oído izquierdo positivo, puede ser una audición normal. Y así, ¿no? Tenemos estos diagnósticos audiométricos que vamos comparando, evaluando tanto a la acumetría con la parte audiométrica, ¿no? Nos ayuda para evaluar casos especiales. Este es el examen de la audiometría, el que más conocido y el que más se realiza, ¿no? Dentro de los exámenes que uno realiza en la parte de otorrino, es uno de los que más utilidad tenemos, ¿no? Ese es el estudio de la capacidad auditiva por medio a través de este audiómetro, ¿no? Se producen tonos puros con frecuencias e intensidades establecidas para controlar tanto la vía aérea como la ósea. También se puede realizar la logoaudiometría, que vamos a proceder a explicar posteriormente, y el enmascaramiento. O sea, tanto la logoaudiometría y el enmascaramiento igual se hacen a través de este audiómetro, ¿no? En casos especiales se hace. Bueno, la calibración permite medir la pérdida auditiva y no la intensidad física del sonido. Es por ello que no hay un umbral de audición negativo. Pues así, pues hay algunos pacientes que tienen una audición, pues, ¿no? Puedes escucharlo en los jóvenes hasta en 0, son 5, en 10, en 15 decibeles, ¿no? Decibeles. Lo que se evalúa es la pérdida, ¿no? Se trancó. Ahí está. Ya. Dentro de lo que es la audiometría, se estudian las frecuencias,
las graves, ¿no? La 125, la 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 por vía aérea, y por vía ósea desde la 250 hasta los 4000 Hz. La intensidad de los sonidos puede ir desde menos 10 hasta 120 decibelios, ¿no? Acá vemos pues un audiograma, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tiene pues menos 10 hasta 130, ¿no? Pero usualmente los audiómetros llegan hasta 120, ¿no? A ver, la audiometría es un examen sin margen de error. No, tiene un margen de error, todas las audiometrías, que es de más o menos 5 decibelios por cada medición, ¿no? Entonces, este examen, la audiometría, uno va aumentando de 5 en 5 decibelios y siempre hay un error, siempre hay un error. Entonces, obviamente, pues, es dependiente tanto del sujeto evaluado como del que toma la prueba, y también dependiente de los instrumentos que utilizamos del audiómetro, ¿no? De la calibración adecuada. La audiometría se realiza en una cabina amortiguada, perdón. Es una cabina especial, ¿no? Que anula todos los sonidos externos, ¿no? Como dijimos, se requiere la colaboración del paciente. Entonces, bueno, acá le dicen, se recomienda estudios mayores a pacientes mayores de 4 a 5 años. Usualmente, muy mala experiencia con estos niños de 4 a 5, usualmente mayores de 7 años, de 4 a 5, en realidad los estudios de audiometría, se puede decir, se puede hacer en niños desde 3, 4, 5 años, hasta 6 años, pero no de la manera clásica, sino a través de algo que se llama ludoaudiometría. Bueno, no es útil en menores de 4 años, no tendría que haber mucha colaboración para que haya, como le digo, de 5 o 6 años. Tampoco es factible realizar en pacientes con retraso mental, en pacientes con demencia senil avanzada, es muy difícil, ¿no? Pacientes también, pues, que estén muy, muy, muy avanzados y hasta con problemas con el tema del lenguaje, ¿no? Para comunicarnos, o sea, es muy difícil. Como convención se inicia en el oído a través de lo que es la vía aérea, ¿no? Entonces, cuando hacemos una audiometría, hacemos dos cosas, evaluamos tanto la vía aérea como la vía ósea. Entonces, debemos empezar por la frecuencia 1000, ¿no? Hacia los graves, o sea, hasta a 500, a 250 y a 125. Y luego procedemos de 2000 hasta 4000, ¿no? O 8000, ¿no? Sería 2000, 4000, 8000, así. Entonces, pero también podemos evaluar, ¿no? Otras frecuencias que no están mencionadas acá, o sea, por ejemplo, de las graves no estamos mencionando a las 750, de los agudos no estamos mencionando ni a 3000 ni a 6000, que se utiliza más en salud ocupacional. A continuación, se realiza, después de haber hecho la vía aérea, se evalúa la vía ósea, ¿no? Bueno, cada oído y cada vía tiene símbolos especiales. La vía ósea nunca es peor que la vía aérea, eso sí, no existe eso. ¿Ya? Tenemos esta tabla donde se muestran pues, los símbolos de representación gráfica de los niveles liminales de la audición. Eso es ISO 8253 del 2010. Tenemos, por ejemplo, en lo que es conducción aérea o de percepción, tenemos el oído derecho y el izquierdo. Eso es lo que más utilizamos, por ejemplo, en la parte que menciona la conducción aérea, ¿no? O sea, la evaluación de la vía aérea. Entonces, en el oído derecho se representa a través de un círculo. Y este círculo es de color rojo. El oído izquierdo se evalúa a través de una X,
que este es, ¿no?, de color azul. Esos son colores y símbolos internacionales. O sea, se utiliza aquí en Perú, en Estados Unidos, en Europa, en todo. Estos son símbolos internacionales. Cuando, por ejemplo, realizamos la audiometría y no encontramos respuesta, o sea, como digo, ha habido pérdida de esa frecuencia, ¿no? Dibujamos, por ejemplo, en el oído derecho el círculo con una flecha hacia abajo. Entonces, eso simboliza que ya no hay respuesta, no está la frecuencia presente, se ha perdido. En casos especiales en los cuales utilizamos el enmascaramiento, ¿no?, y es el enmascaramiento de la vía aérea, utilizamos, por ejemplo, en el oído derecho ¿no?, el triángulo de color rojo. En el oído izquierdo utilizamos el cuadrado color azul. Todo lo que es izquierdo, azul. Todo lo que es derecho, rojo. Ahora, cuando evaluamos ¿no?, la vía ósea, lo atraemos a través de estas corchetes. Pues, no, corchetes, ¿qué sería? ¿Cómo le dicen esto? ¿Cómo se dice, Tania? Dios mío. Símbolos ¿no?, de mayor menor. De mayor y menor. Sí. La conducción ósea con enmascaramiento. La vía aérea dijimos que es un círculo, un triángulo. En lo que es la evaluación de la vía ósea son corchetes. Es lo que más se utiliza. Acá no mucho, ¿no? Ya, vamos acá. Este es los audiogramas, ¿ya? Esto es un audiograma normal. Este es un oído derecho, esto es un oído izquierdo. Ya. Si se dan cuenta, aquí estamos, por ejemplo, bueno, en este caso no está la 125, pero está la 250, que este paciente, por ejemplo, está en 5. La 500 está en 0. En 1000 está en 10. Y 4000 que está en 20. Es normal. Todos los valores que encontremos por igual o menor a 20 es una audición normal. Entonces acá tenemos, por ejemplo, está en 5, 0, 10, 0, 10, 20, 10 y 15. Es una audición normal. Ya, acá en el oído izquierdo tenemos, por ejemplo, igual, es una audición normal porque, por ejemplo, la 250 está en 10, la 500 está en 15, pues 1000 está en 0, igual 2000 en 0, tiene muy buena audición. 3000, como le dije, esta no se utiliza mucho, pero utiliza más en salud personal. La 3000 está en 5, 4000 está en 10, 6000 en 10 y 8000 en 15. Bueno, este audiograma es de un paciente normal, pero como le dije, tenemos variaciones, ¿ya? Todo lo que esté por encima de 20 es normal. Usualmente, por ejemplo, por norma, por ejemplo, en mi hospital, o sea, cuando realizábamos, pues si eran adultos, a todos, o si eres una audición normal, poníamos 20, 20, 20, no hacíamos tanta la discriminación, basta que llegara a 20 y ya estaba normal. Pero en algunos casos especiales, lo correcto es así como se ve acá. Entonces, evaluar hasta dónde da el paciente. Porque hay algunos que tienen muy buena audición, ¿no? Como en este caso. Y los audiogramas no se hacen ni derecho ni izquierdo, se superponen en realidad. Pero por ejemplo, este audiograma que ven ustedes acá, es lo que la máquina bota. O sea, actualmente pues los audiómetros, algunos ya realizas la audiometría y te imprime un audiograma de esta manera. En lo que es el enmascaramiento,
que dijimos que utiliza, ¿no?, como instrumento el audiómetro, ¿no? Ese se utiliza en caso de estimular un oído a más de 50 decibelios, debido a que a partir de esta frecuencia el cráneo vibra y el estímulo pasa al oído contralateral, obteniéndose una curva ¿no?, sombra o audición cruzada. Esto es en casos de hipoacusia asimétrica. Se ensordece el oído a no estudiar con un ruido de banda estrecha. Si queremos explicar más o menos cómo es como una lluvia. Entonces, en el oído que no vamos a estudiar, el paciente va a sentir la sensación de lluvia, algo así. Entonces, y el oído a estudiar, pues, vamos a emitir, pues, ¿no?, los demás sonidos, cuando hay mucha diferencia, ¿no? Obviamente, siempre, tanto en el enmascaramiento como en la audiometría, siempre se empieza por el mejor oído, porque ya vamos sensibilizando al paciente. Bueno, este es un cuadrito donde nos muestra, pues, los tipos de audición. Como les estaba refiriendo, la audición normal es de 0 a 20, es una audición normal. De 20 a 40 es una pérdida leve. De 40 a 70, una pérdida moderada. De 70 a 90, una pérdida de audición severa. Y de 90 a 120, una sordera profunda. Este es un audiograma donde vemos, pues, el oído, ya dijimos, ¿no?, color rojo es derecho, una audición normal, sensorial, ¿no?, que va desde 125 en 20, 250 en 25, 500 va en 35, 1000 a 35, 2000 en 55, 3000 en 50, 60, ¿no? 60, a ver, 65, 4000 en 75, 6000 en 80 y la frecuencia 8000, como dijimos, con pérdida, ¿no? Hacia abajo la han dibujado, por ejemplo. Y si se dan cuenta, se está haciendo el enmascaramiento, claro, en el oído izquierdo. ¿Por qué? Porque la 125 tiene una X, la 250 una X, la 500 otra X, y aquí, perdón, en 1000 también está normal, y a partir de 2000 se ha hecho el enmascaramiento. Ven, es un cuadradito. Y la 8000 se perdió, por eso está la flecha hacia abajo. La logoaudiometría es la medición de la audición de la palabra. Vamos a evaluar el grado de discriminación del lenguaje. Con este examen vamos a determinar el porcentaje de discriminación que presenta el paciente. ¿En qué casos? Por ejemplo, hay pacientes que tienen una pérdida auditiva, ¿no? Y le dice, señor, esto es lo que usted necesita, ¿no? Usted necesita audífonos. Empiezan a utilizar los audífonos y el paciente no lo ayuda, no lo usa porque no le ayuda. Entonces, en esos casos podemos deberíamos hacerlo previamente, pero usualmente siempre se hace al revés, ¿no? Por eso dice acá, es útil para evaluar respuesta a audífonos o en casos de rehabilitación del lenguaje, ¿no? ¿Quiénes hacemos rehabilitación del lenguaje? Bueno, en realidad en varios casos, ¿no? Pero claro, los más frecuentes, los pacientes que están, ¿no?, con lo que es aquí no tanto en Tacna, ¿no? Pero sí se hace en Lima, por ejemplo, los pacientes que se les ha implantado, ¿no? Se les ha realizado el implante coclear, entonces ellos tienen que estar, pues, en lo que es rehabilitación del lenguaje. También se hace, pues, pacientes con algún trastorno, ¿no?, cerebral, y que se les realice este tema de la rehabilitación del lenguaje, ¿no?
Bueno, ¿en qué consiste la audiometría? El paciente va a escuchar una lista de palabras fonéticamente balanceadas, ¿no? Emitidas a 0 decibelios, aumentando el volumen a medida que sea necesario de 5 en 5 decibelios. Se mide el porcentaje de palabras que escuchó el paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay un umbral de voz mínima, de mínima intensidad al que se percibe la voz. Y hay un umbral de detección de la palabra mínima intensidad para repetir correctamente 2 o 3 palabras. También hay un umbral de captación ¿no? de hasta el 50% de las palabras y un umbral de máxima discriminación mínima intensidad a la que se obtiene la máxima discriminación, sea el 100% o no. Esta es la lista. Tenemos una lista A, B y C, por ejemplo, ¿no? A un paciente se le dice, pues, a ver, vamos a ver por ejemplo, la palabra barco, en este caso, ¿no? Barco, libro, brazo. Entonces uno va mencionando la palabra y el paciente debe repetir qué es lo que ha escuchado. Entonces vamos tachándonos, sí, no, sí, no, sí, no. Y ahí sacamos el porcentaje de discriminación, ¿no? Por ejemplo, palabras, por ejemplo, cuando, o sea, silla. Por ejemplo, podemos decirle palabras hasta para confundir al paciente, ¿no? Silla, misa, cosas así, ¿no? Pero estas son palabras así, para evaluar, ¿no? Esta es la logometría. Y bueno, esta es la curva diferente a la audiometría del nivel de discriminación. Pero igual los colores son los mismos, los símbolos son los mismos, ¿no? ¿No? El color rojo derecho y azul izquierdo, ¿no? Las X igual y el redondo del lado derecho. Por ejemplo, en las hipoacusias conductivas se lateraliza, pero llega al 100%, ¿no? Con las listas A, B y C. En las hipoacusias neurosensoriales, el paciente no llega al 100%. Por ejemplo, las curvas, acá sale, ¿no? No vamos a la imagen, la curva D y E, ¿no? Y estas son las curvas A, B y C, ¿no? De las hipoacusias conductivas. Vamos a hacer un momento. Ahí ya. A ver. Vamos a tomar lista ya. Solo por apellidos. Ok, doctor. Acevedo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Anco Quispe. Anco. Boluranche, Quintanilla. Presente, doctora. Mauricio. Briceño Gómez. Anco, Briceño. Caipa Román. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Cama Perca. Cama. Chire. Presente, doctora. Pero, buenas noches. A ver. Condori Chacoyi.
¿Qué me dice acá? Cutipa Vázquez, Melgar. Cutipa. De la Flor Ticona. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Díaz Cayomamani. Sí está, ¿no? Sí, Está. presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Durán Anagua. Escajadillo Vergara. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Camila, ¿no? Franco Cueva. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. González Murillo, Fernando. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gutiérrez Ciña. Buenas noches, doctora. Presente. Guamán Rivera. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Jacinto Ramírez Selene. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Jiménez Flores Blanca. Jiménez, ¿no? Jordán Apaza. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ladrón de Guevara Vargas Jean-Pierre. Presente, doctora. Buenas noches. Laki Ale Araceli Adelia. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Araceli. Lince Pastor Oscar. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Llanos Pacheco Kimberly. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Kimberly. Yankee García Andrea Guadalupe. Buenas noches, doctora. Presente. ¿Qué tal, Andrea? Andrea, no, Mamani Cruz Edward. Sí, lo he visto, creo. Buenas noches, doctora. Presente. ¿Qué tal eso? Vamos a ver. Luz Mamani. Buenas ¿Lo he noches, visto? doctora. Presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Víctor Medina Carpio. Buenas noches, doctora. Presente. ¿Qué tal? Mendoza Tite Yang. Monroy Mamani. Mendoza, ¿no? Monroy, doctora, presente. Buenas noches. Ok. Osorio Corbacho Juan Diego. Buenas noches, doctora. Presente. Ok, Juan Diego. Pare Mamani Silvia. Buenas noches, doctora. Presente. Okay. Kenta Coaila Adriana. Buenas noches, doctora. Presente. No vi. ¿Kenta? Presente, doctora. Su audífono está mal, ¿no? Ah, sí, doctora. Sí estaba diciendo presente también en el chat. Ok. Keke Foraquita Karen Stephanie. Presente, doctora. Buenas noches. Karen. Quispe Ale Caterina Margot. Quispe Chura. Presente, doctora. Buenas noches. Ya, buenas noches. Quispe Ale, ¿no? Quispe Poma. Buenas noches, doctora, presente. Quispe Ian. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ramos Ninaja. Buenas noches, doctora. Presente. Ok, estamos. Ramos Pacoricona Darly Wilson. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Y Romero Coquira.
Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Romero. Rufrán Paco Blanca del Rosario. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Blanca. Ruiz Yáñez. Ruiz, ¿no? Sáenz. Presente, doctora. Buenas noches. Sáenz. ¿Tiene su cámara? ¿Puede prender su cámara? Presente, doctora. Su cámara. Puede prender su cámara o puede colocarle, igual que sus colegas, sus compañeros. La imagen. Ok. Muy bien. Apague la cámara, no se preocupe. María Fernanda Sánchez Soto. Buenas noches, doctora. Presente. Ok. Sosa Chávez. Buenas noches, doctora. Presente. Tasaico Berríos. Presente, doctora. Buenas noches. Tello Salgado Jan. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ticona Mendoza Cristian Gustavo. Buenas noches, doctor. Presente. Ok. Valle Castro. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal, Yuli? Vargas Belón. Presente, doctora. Buenas noches. Ok. ¿Y qué me falta? Bela Quiroz. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Calle. Presente, doctora. Buenas noches. Vivas Vega Diego Adolfo. Vivas, ¿no? Ok, vamos. Ok. Samantha Mamani, Marcelo Aurelio. Sea, pero Sea, no está, ¿no? Zúñiga. Tampoco, ¿no? Los del final. Bueno, en esta parte que ya hemos avanzado, lo que es la acumetría y la audiometría, ¿no? Vamos a ver un poco acerca de lo que es cómo es que se toma una audiometría, que ya lo han visto algunos, ¿no? Dentro de lo que es mi práctica, llegamos a hacer lo que es hacer la evaluación audiométrica de vía ósea, ¿no? De vía ósea, en este caso con un audímetro, que es diferente, ¿no? Que bueno, en mi caso lo utilizo para lo que es evaluación, ¿no? De los pacientes para el examen médico, para licencias, ¿no? Que es diferente a una audiometría más completa, que sería una audiometría que evalúa la vía aérea y la vía ósea. En este caso se hacía la evaluación de la vía aérea, ¿no? Para hacer la evaluación de la vía ósea utilizamos otro instrumento, o sea, ya no utilizamos los audífonos, sino utilizamos un instrumento pegado hacia la mastoides y la región frontal, se puede decir, ¿no? La región frontal. Entonces, a través de eso es que evaluamos la vía ósea, ¿no? Entonces, la vía aérea con los audífonos. Bueno, vamos a ver algo donde explican algo demasiado más sencillo, lo que es cómo se hace una audiometría, en términos sencillos.
su médico de referencia, vienen nerviosos y dicen, pues no sé qué sea el estudio, cómo va a ser, tienen miedo. Entonces, este video va a ser parte de unos 3, 4 videos que vamos a hacer explicando cada estudio para que usted se familiarice con el estudio y ya venga con menos temor y sepa más o menos qué va a hacer su médico audiólogo en el estudio. En el día de hoy empezamos con lo que es la audiometría. Vamos a hacer lo que es la audiometría en forma general. Voy a explicarles cómo se hace. Obviamente igual en cada estudio, previo al estudio hay que hacer lo que es la otoscopía, que ya subimos un video previamente. Si quieren verlo, pues ya a nuestro paciente Héctor. Muchas gracias por ayudarnos a hacer lo que es el estudio. Entonces les comentaba previamente que hacer lo que es la otoscopía o la biotoscopía. Igual vamos a revisar cómo están sus oídos. Ok, vamos a ver el otro. Ok. El paciente se va a pasar aquí una cabina sonoamortiguada. Pase por acá, por favor. Cuidado con el escalón, se va a sentar ahí en la silla. A ver. Ahorita como estamos con la pandemia, pues estamos desinfectando todo lo que es el contacto que va a tener el paciente. Vamos a desinfectar lo que son los audífonos. Desinfectamos lo que es también aquí, desinfectamos lo que es el micrófono y lo que es la vía ósea. En este estudio vamos a poner unos audífonos. Bueno, esta cabina es una cabina sonoamortiguada que va a amortiguar ciertos decibeles de sonido para que el estudio sea lo más objetivo lo que es el estudio y no entren tantos sonidos del exterior. Colocamos lo que son los audífonos. Rojo es oído derecho, azul izquierdo. Le pedimos que, sí, por favor, se puede quitar los lentes. Nos vamos a colocar los audífonos. Bueno, déjame explicar. Explicación. Se le dice al paciente, voy a colocar estos audífonos, le voy a pasar un sonido muy quedito. Cada que escuche el sonido, en cuanto lo escuche, hay que levantar y bajar la mano. Entonces colocamos los audífonos. Ajustamos. ¿Ahí lo siente bien? Sí. Ok, perfecto. Vamos. Ok. Entonces esto es lo que es el audiómetro. Vamos a hacer lo que es el estudio. Aquí están los decibeles con que vamos a pasar lo que es la intensidad del volumen. Aquí están los hertz o las frecuencias que vamos a estudiar. Y empezamos. Cada que escuche el sonido hay que levantar la mano. Primero empezamos del lado derecho. Ok. Otra de las pruebas de la audiometría es la logodometría. Aquí en esta prueba se le pasan ciertas palabras, ya sean monosílabos, bisílabos o trisílabos, y esto nos permite detectar la discriminación de lo que son las palabras por parte del paciente, qué tanto entiende el paciente ciertas palabras, y puede así determinar qué tipo de hipoacusia tiene, junto con lo que es ya la audiometría de los tonos puros. Entonces vamos a pasar unas palabras, las tiene que repetir. Descanso. Descanso. Maroma. Maroma. Fragante. Fragante. Jinete. Con F. Cajero. Cajero. Carreta. Carreta. Bueno, como vimos es un estudio muy sencillo y ya el último, lo que es
¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí, doctora, sí se escuchó. Que bueno, eso es lo que vimos, ¿no? La audiometría y la logometría. Vamos a continuar, ¿ya? A ver, ¿cómo es esto? Creo que se movió. Otro examen que se realiza es la timpanometría. No, la timpanometría es la medida de los cambios de compliance del sistema tímpano-osicular. Esto en función de las diferentes presiones que se aplican, ¿no? A través de un conducto auditivo sellado mediante una probeta. Aquí observamos en la imagen, ¿no? Tenemos el timpanómetro y tenemos esta porción del timpanómetro que, ¿no? Es esta oliva, que es la que sella el conducto auditivo, ¿no? Tenemos pues, como dice, ¿no? Es la evaluación, ¿no? De la presión aplicada sobre este conducto, ¿no? Nos va a dar pues la compliance, la presión. Entonces, en realidad existen varias marcas, ¿no? que hay en el mercado. En realidad, ninguna mejor que la otra actualmente. Por ejemplo, este timpanómetro, bueno, es uno de los que más se usan actualmente. Bueno, los resultados se consignan en la timpanometría. Usualmente el mismo equipo envía ya el resultado, ¿no? Impreso. Tenemos pues ¿no? En las abscisas vamos a consignar la presión desde menos 400 a más 200. Y en las ordenadas la distensibilidad en centímetros cúbicos. La timpanometría es un estudio que se realiza al inicio con más 200 y se continúa hasta presiones negativas cada 50 y se anotan los valores de la distensibilidad de cada presión. Este estudio, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para medir, como dijimos, ¿no? La distensibilidad del tímpano, por lo tanto, no es útil en las otitis medias crónicas porque hay ausencia de la membrana timpánica, ¿no? Y la ventaja que tiene con respecto a la acumetría y a la audiometría es que la timpanometría es un estudio objetivo. Pero claro que requiere un tema de un conducto auditivo externo limpio. Puede realizarse a cualquier edad, ¿no? Vamos a evaluar la trompa de Eustaquio y la función del nervio facial, la movilidad y continuidad de los huesecillos de la cadena osicular, el reflejo acústico y su dinámica. Es otro audímetro, como se aplica en los niños, no hay mucha colaboración más que el paciente no hable y no pase saliva. Y obviamente, como dijimos, que esté el conducto limpio, que no es útil realmente en pacientes con otitis media crónica, donde tienen ausencia de la membrana timpánica, ¿no? Entonces, como vemos, cuando la onda sonora llega hacia la membrana timpánica, ejerce una presión que va sobre el mango del martillo, a su vez llega hasta la cabeza del martillo, y a su vez al yunque, y ¿no? Llega hasta la cabeza de lo que es el estribo y hace una vibración, ¿no? Este es un esquema de cómo viaja la onda sonora, ¿no? Y hace su estimulación al oído interno. Con la timpanometría vamos a medir pues la distensibilidad de la membrana timpánica, que ya dijimos que va de 200 de presión, ¿no?
presión del oído medio, vamos a obtener la presión del oído, vamos a tener la máxima distensibilidad, la distensibilidad del oído medio, la impedancia acústica. Todos esos parámetros los va a emitir el equipo. La presión normal del oído medio se halla comprendida entre menos 50 a más 50 milímetros de agua, comúnmente de 0, el valor que se hace negativo cuando hay disfunción tubárica. Cuando hay contenido no aéreo en la caja timpánica, el perfil timpanómetro es plano. O sea, cuando hay ocupación, ¿no? Una curva B. La distensibilidad máxima está entre 0,3 a 0,7 centímetros cúbicos de agua. Centímetros cúbicos. Aumenta con desconexión de la cadena, ¿no?, timpánica. También en tímpanos monoméricos o neotímpanos. Y disminuye con la fijación de cadena, como la autoesclerosis. Entonces, todos esos datos nos puede dar este examen, ¿no?, de la timpanometría. Y como dijimos, tiene la ventaja de ser un examen objetivo. Estas son las curvas de Heger, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera, que es la tipo A o la curva normal, la tipo AD, donde vemos que el pico de la curva se ha perdido, ¿no? Entonces, la disfunción de la cadena osicular, o la tipo AS en los pacientes con disfunción tubárica, o la tipo B, donde hay ocupación de oído medio, o la tipo C, ¿no? Todos estos tipos de curvas nos dicen diferentes patologías de la curva, ¿no? De cada imágenes que nos vemos, ¿no? El tipo de curva y el tipo de daño que puede haber. Esta, por ejemplo, es clásica tipo B, ¿no? Donde hay ocupación, una otitis media aguda, ¿no? Hay ocupación del oído medio, ¿no? En la disfunción tubárica, la curva C. Así, en una plana igual, o trastornos a nivel de la cadena osicular o a nivel del platisma. En la difusión tubárica, esta es clásica, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay pico, hay ruptura de la cadena osicular, en este caso, por ejemplo, entre el yunque y el estribo, ¿no? Y así, ¿no? Una curva tipo A nos va a decir que hay un tímpano intacto y móvil, ¿no? Y su compliance debe encontrarse en más o menos 50, y se observa en oídos normales y pérdidas auditivas neurosensoriales, ¿no? La tipo B que hemos estado hablando, vamos a ver una membrana timpánica inmóvil, plana, como vemos acá. No se encuentra el pico de máxima compliance. Se produce cuando no hay aire en la caja timpánica. Y bueno, es una curva característica de la otitis media con efusión o presencia de mucosidad. Se puede encontrar en perforaciones, se puede, no es lo usual, perforaciones pequeñas, ¿no? Entonces también, ¿no?, cuando hay tubos de ventilación colocados en la membrana timpánica, eso en algunos casos, ¿no? O en conductos auditivos obstruidos. Usualmente eso casi improbable porque antes de realizar este examen se necesita tener el conducto auditivo limpio. Y la curva C, que es la membrana intacta y móvil, hay una máxima compliance a presiones negativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si observamos la curva, va hasta menos 400. Indica que aún hay aire en la caja timpánica. Se encuentra en casos de disfunción de la trompa de Eustaquio. Bueno, esta es la curva AD y AS. La curva AD, vamos a observar membranas flácidas o muy móviles. La compliance estática está aumentada y no encontramos el pico. Y es característica de la desconexión de la cadena osicular o la ruptura de membrana, no de cadena osicular. En la tipo AS es una curva con un pico alto. La compliance estática está muy pequeña.
menor a 0,3 centímetros cúbicos. Lo encontramos también en pacientes con otosclerosis, timpanoesclerosis, fijación de martillo, membranas cicatrizadas y engrosadas. Un esquema de todas las curvas juntas. Bueno, y es el reflejo estapedial. Este examen también se realiza con el timpanómetro. Es un sonido mayor a 50 decibelios. Se desencadena un mecanismo de protección, sabemos, ¿no? Fisiología. La contracción del músculo del estribo, lo cual disminuye la elasticidad del sistema tímpano-auricular. Es un reflejo que evalúa el sistema tímpano-auricular, la vía acústica y el séptimo par. También se puede evaluar en ambos oídos, ya que el reflejo estimula el oído homolateral y al contralateral. Igualmente es un estudio objetivo, puede realizarse a cualquier edad y requiere un CAE limpio. La verdad que sí se puede realizar a cualquier edad, pero en algunos casos hay pacientes que son más sensibles. Por ejemplo, yo me lo he hecho y es un poquito para oídos sensibles. En algunos casos resulta un poco molestoso. Requiere de 3 condiciones fundamentales. Un campo suficiente para estimular, ya que se desencadena pues a 80 o 90 decibelios sobre el umbral de la audición, ¿no? Son estímulos bien fuertes. Oído medio homolateral sano y tiene que haber indemnidad del séptimo par. Estas son las curvas que emite, pues, ¿no? Cuando realizamos el reflejo estapedial. Igual lo emite el equipo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Un resultado positivo ipsilateral y contralateral normal. Un resultado ipsilateral positivo y negativo contralateral. Igual, ¿no? Un resultado negativo ipsilateral y positivo contralateral. Como dijimos, se mide el sistema tímpano-auricular. Podemos observar patología de cadena, patología de tímpano. Nos va a ayudar a lo que es el grado de hipoacusia. Si es severa, se da negativo. También vamos a ver en caja timpánica si hay contenido no aéreo. En lo que es la evaluación del séptimo par, si hay alteración de la vía motora, ¿no? Como en parálisis facial. Y vamos a evaluar también la parte de la vía acústica, ¿no? Los potenciales evocados auditivos, otro examen, ¿no? También esto es un examen objetivo. No requiere colaboración del paciente. Pues vamos a ver, pues, ¿no? Que se estudian los cambios generados en el sistema nervioso central por los estímulos auditivos. Es un estudio objetivo. El estudio de la medición es aplicar estímulos acústicos en serie y registrar los cambios de la actividad cerebral o de tronco cerebral, por ejemplo, el BER, el PET. Se debe estimular por cada frecuencia por cada frecuencia vamos a estimular desde 80 a 20 decibelios. ¿Ya? Como se mide la conducción del estímulo desde el oído hasta el lóbulo temporal, o sea, mide toda la vía acústica, ¿no? Pasa por todos los núcleos. Es de gran utilidad desde los 6 meses de edad para screening auditivo. Unos pacientitos, por ejemplo, que hayan tenido algún antecedente previo que haga que requiera estos estudios, ¿no? También se debe descartar simulación para descartar pacientes simuladores, ¿no? Por ejemplo, para medir la audición en pacientes no colaboradores, ¿no? Ya dijimos nosotros, por ejemplo, en pacientes con retraso mental, pacientes muy seniles o menores de 4 años, en algunos casos no podemos realizar la audiometría, ¿no? En los potenciales evocados auditivos es, pues, ¿no? La alternativa. Actualmente, pues, actualmente no tengo mucho estos pacientes, por ejemplo, de los simuladores, pero sí cuando yo hacía en el hospital antes, sí teníamos pacientes simuladores. Entonces,